Seguimos junto a ustedes, sintonizando la misma frecuencia, ustedes allí, nosotros acá, y el tema de hoy refiere a el día 10 de octubre, que se celebró mundialmente el Día de la Salud Mental. Desde donde estamos nosotros, aquí del otro lado de las cámaras de los micrófonos, le mandamos un abrazo enorme a nuestra queridísima amiga, la psicóloga Analía Santesteban, que fue la que generó esta entrevista con su colega, compañero de trabajo, el psicólogo Darío Chiapa. El tema, en pleno siglo XXI, continúa siendo tabú, sigue habiendo muchos velos en lo que refiere a la salud mental. Hay dudas, hay mitos, hay verdades maldichas y hay consecuencias nefastas que pueden ser prevenidas. Pueden ser prevenidas. Hoy se investigan las consecuencias sanitarias dejadas por la pandemia del COVID-19 y para hablar sobre salud mental vamos a ya ponerlo en línea y en cámara al psicólogo Darío Chiapa. Buenos días, muchísimas gracias por estos minutos y por abordar un tema que sigue generando, no sé si temor, dudas, miedo, recelo, pero cuando hablamos de salud mental lo unimos directamente con el desequilibrio emocional, con la locura, y nos brotamos todos cuando hablamos de la locura, ¿verdad? Sí, buen día Margarita, buen día amigos, ¿cómo están? Y sí, agradecer a Analía y principalmente a ti por estar siempre atenta, preocupada y siempre atendernos cuando solicitamos el espacio para poder llegar a nuestros amigos. Así que muchas gracias, Margarita. Y sí, todavía la salud mental tiene ese estigma, ¿no? De la locura, de lo que es desagradable, de lo que es no sano. Y justamente yo creo que hace un tiempo, por ejemplo, estas instancias de celebrar o de, más que nada, visibilizar la cuestión de la salud mental, tiene que ver con ir cambiando ese estigma y más que nada ir buscando trabajar en salud, en lo que es realmente la salud mental. Podemos hablar, tiene que ver con la prevención, la difusión, el poner en palabras lo que es la salud mental es muy importante. Esto que estamos haciendo hoy, todas las actividades que se han hecho, la propia elección, me parece, del lema de este año, tiene que ver también con lo que tú decías, de esto de la pandemia, ¿no? De lo que hemos pasado y de lo que se está sacando, digamos, en conclusión de todo esto, que acá, donde es prioritario atender, es la primera infancia y la adolescencia, los jóvenes, nuestros niños y nuestros adolescentes. Por eso el logo elegido y todos los otros que se propusieron tienen que ver con atender a la población que fue más afectada durante la pandemia. Por eso el logo es darle like a la salud y por el derecho a crecer en bienestar, a crecer, a desarrollarnos, ¿no? A visibilizar que a los niños y los adolescentes de la primera infancia tienen y sufren mucho en la salud mental. Hay dificultades generadas por la pandemia, pero digo también que generadas por nuestro modo de vida en general, ¿no? Así que hoy por hoy se hace muy difícil el encontrar responsables o culpables, que es una palabra demasiado fuerte, ¿no? La culpa es bastante compleja y abarca más allá de esa responsabilidad. Pero, ¿qué sucede con el núcleo familiar? ¿Qué pasa con la contención? ¿Cómo se enfrenta la frustración? ¿Cómo se superan los lutos, los duelos? Los tiempos están siendo muy cortos para ello. Sí, bueno, por eso es un tema que es multicausal, es complejo, tiene que ver mucho con nuestro estilo de vida, ¿no? Con la situación social, económica. Por eso el concepto de salud integral abarca todos esos aspectos, ¿no? Lo emocional, lo social, el aspecto físico de nuestro organismo, ¿no? Y otro elemento que también se viene incorporando de forma muy importante es el ambiental, ecológico.
¿no? Entonces, no solo la ecología, el planeta, preservar la vida, sino qué pasa en la ecología cotidiana, con nuestro entorno, donde nosotros nos desarrollamos en nuestra casa, ¿no? Entonces, ese entorno ecológico, familiar, donde los adultos somos, sí, los responsables, sí, no culpables, responsables por lo que vamos transmitiendo a nuestros hijos, a nuestras nuevas generaciones, porque son nuestra responsabilidad. Primera responsabilidad de los papás o de las personas responsables. Y después, bueno, la educación, los profesionales, los medios de comunicación, la política, bueno, todos en general. Pero el mundo adulto sí tiene mucho más responsabilidad en todo lo que está pasando. Y por eso este mundo adulto debe hacerse responsable también por atenderlos a ellos. Hoy por hoy, ¿hay un antes y un después de la pandemia en lo que refiere a crisis de ansiedad, angustias, depresiones, o es lo mismo pero aumentó en número y las características son las mismas? ¿Me explico? Mira, Maranita, es interesante tu pregunta porque durante el año 2020, precisamente, que fue, digamos, el auge, todos suponíamos, ¿no? Y yo trabajo en un dispositivo que tiene que ver con la prevención del suicidio, por ejemplo, que iba a explotar, ¿no? Pero en realidad no fue así. Después, en el 2021 sí, en mi trabajo y hablando con otros colegas y viendo otras realidades también a nivel nacional o internacional, hubo sí una mayor demanda por casos de crisis de ansiedad, depresión, angustia, intentos de autoeliminación, que a veces son intentos de también gritos desesperados por decir, bueno, hay que cambiar algo, ¿no? Y sí, hubo principalmente el año 2021 y en este 2022 también, en la clínica y en la demanda, por ejemplo, en el hospital o en otros lugares, hay una mayor demanda de casos de niños chicos, adolescentes y jóvenes que presentan este tipo de demandas o patologías o situaciones también. Ahora, ¿cómo tú decías, Darío, que trabajaste en el dispositivo para la prevención del suicidio? Durante toda la emergencia sanitaria fue impresionante el poder de divulgación y de penetración de aquel 0800. ¿No? Sí, había un 0800 que se divulgaba para aquellas personas que estaban en su burbuja, aislados, solitarios. ¿En algún momento atendiste tú el teléfono? Sí, no por ese dispositivo, del 0800, pero sí en el dispositivo Aurora que trabajo en Comer y en el hospital. Y creo que justamente, por suerte, creo que la mesa departamental de prevención del suicidio es lo mejor que le ha pasado a la salud en Rivera, desde que se implantó el sistema integrado de salud. Es el modelo de cómo debe funcionar un sistema integrado, porque están todos los actores, o la mayoría de ellos, está la salud privada, está la salud pública, está el MIDES, está el Ministerio del Interior, está la Intendencia Departamental, en una mesa que funciona muy bien, tiene coordinación, se articulan los trabajos de los otros dispositivos, por ejemplo, y se realizan actividades de prevención, que es fundamental, el llegar antes. Se han hecho talleres preciosos, y de acá aprovecho para mandar un saludo a Thais Guedes, nuestra colega, que hoy está cumpliendo años y que hace un trabajo formidable junto con otros colegas. Muchas saludos a Thais. Han ido a tranqueras, al interior han llegado a los centros educativos importantes donde están los gurises. Entonces creo que este dispositivo, la mesa departamental de prevención, es me parece de lo más importante que pasa en la salud en Rivera,
de lo positivo, ¿no? En estos últimos años. Ha sucedido, y vamos a lo no tan lindo, ¿no? Si ha sucedido algo en lo que refiere a aquellos que han concurrido a esta mesa a ser asistidos y que ustedes no lograron evitar, aliviar ese dolor profundo que lo lleva a la depresión. Sí, Estamos hablando de la autoeliminación, ¿no? Del suicidio. Sí, el suicidio. O sea, sí hay, lamentablemente, han ocurrido muchos casos acá en Rivera, y la gran preocupación, viendo los números, ¿no? En el 2021 fueron 758 casos a nivel nacional, ¿no? Va aumentando año a año el número total de casos. En Rivera estamos más o menos en el 16º lugar en cuanto a la mortalidad, ¿verdad? A la ocurrencia de casos mortales. ¿Estamos hablando de qué edades, Darío? ¿Estamos hablando de qué edades? Y bueno, justamente te decía que lo preocupante es que la tasa de mortalidad viene aumentando en la franja de 25 a 29 años. O sea, la etapa de la juventud, de plena juventud, donde somos más productivos, donde ese índice es preocupante. En los otros niveles, el suicidio acá en el Uruguay es el 82 y algo por ciento es en varones, menos en mujeres, en 18%, pero viene aumentando lamentablemente todos los casos y está ocurriendo una mayor incidencia en personas jóvenes, también adolescentes y niños. No ha aumentado tanto, pero en el grupo de 25 a 29 años es significativo que ha aumentado desde el 2019 hasta ahora casi un 10%, ¿no? Estamos hablando que ese público en el cual estás mencionando tú, de esas edades, que llegaron a aliviar ese dolor, según los que lo sufren esa depresión profunda, dice que es desgarrador, que es insoportable y que tratan muchas veces de autoflagelarse para tratar de compensar ese dolor indescriptible. ¿Estaban en tratamiento? ¿Estaban en seguimiento? ¿Había algún diagnóstico sobre ese desequilibrio emocional que los afectaba, que los llevaba a la depresión, a la angustia, a la bipolaridad, a la esquizofrenia o a tantas otras enfermedades? Mira, a nivel nacional, no sé decirte porque no tengo esa información. Lo que sí tengo la información a nivel departamental, que sí, que la atención de los casos llega a un 70 y pico %, que estaban dentro del sistema integrado, ya en lo público, en lo privado, y tenían un seguimiento, y había un seguimiento. Pero que no se logró evitar. Y que sí, en algunos casos no se logró evitar. Estamos hablando de los suicidios. Sí, claro. Ahora, de los intentos, ¿no? Hay, por supuesto, una mucho mayor cantidad de casos, y ahí es donde hemos logrado llegar a tiempo, ¿no? Eso sí es muy importante. Estamos hablando de tasa de mortalidad, los que se consumaron. Ahora, los que no se consumaron son mucho más. Eso reconforta, eso muestra que están en el camino correcto todo el equipo multidisciplinario e interinstitucional. Sí, yo creo que sí, que acá en Rivera, y hay otros dispositivos, pero en Rivera estamos en un buen camino. Hay recursos, hay coordinación. El director departamental de salud se ha puesto esta camiseta, o sea, la institucionalidad está fuerte, ¿no? Se han invertido recursos, y en todos los sectores tenemos dispositivos profesionales, ¿no? Educativos, que están trabajando sobre el tema, y eso es muy importante. Fundamentalmente trabajar en la prevención, en el llegar antes, en ir a una escuela o a un liceo y decir, bueno, acá tenemos que generar una escucha, la sensibilidad, la empatía. Se ha trabajado con los docentes en los liceos, hay mucha demanda, porque también el sistema educativo está preocupado, porque son sus estudiantes los que se están lastimando, los que están sufriendo, ¿verdad? Entonces hay una preocupación del sistema educativo también, y creo que eso es altamente positivo. Y qué importante el compromiso del docente y del maestro, ¿no? El mirar más allá
de verlo como un estudiante más, como un número o como un integrante de una lista que tiene que pasarla todos los días. Sin duda, ¿no? Y esto también del mito que hay que derribar, que no, de esto no se habla, ¿no? Porque aquello, ¿no? Que si se habla, se promueve, no, es totalmente lo contrario. Hay que hablar, hay que poner en palabras, hay que visibilizar, hay que estar atentos, hay que tener oreja, ¿no? Entonces, esto es un trabajo que se está haciendo muy bien acá en Rivera y creo que también a nivel nacional, por suerte, a pesar de los números grandes, creo que se están dando buenos pasos en ese sentido. ¿Hay algún tema puntual que preocupe o que ocupe más a este equipo interinstitucional y multidisciplinario? Hablando de esta franja etaria, ¿no?, que más requiere esa atención, esa contención, ese seguimiento. Y creo que la preocupación es, más que nada, encontrar socios o coadyuvantes, ¿no?, más allá de la salud. Creo que tenemos un buen coadyuvante en el tema, por ejemplo, de la educación, pero, por ejemplo, ¿no?, son personas que están en plena etapa laboral, ¿no? Entonces la cuestión del desempleo, de la falta de recursos, ¿no?, de haber perdido el trabajo, es una cuestión importante, porque muchos de ellos son madres y padres de familia, ¿no?, que no acceden, por ejemplo, a los recursos, digo, básicos, Uh-huh. ¿no? Son situaciones que muchas veces tienen que ver con eso. También otro coadyuvante importante, que por suerte ahora se reactivó el dispositivo Ciudadela, que tiene que ver con las adicciones, que es otro factor de riesgo que hay, que frecuentemente se encuentra relacionado al tema de los intentos o del suicidio. Entonces, viste que hay, pero son cuestiones que van mucho, a veces más allá de lo que podemos acceder, y tener una influencia directamente en la gente de la salud, ¿no? Creo por eso es importante estas campañas, ¿no? Y en lo familiar Uh-huh. también, ¿no? En las cuestiones de la familia, los conflictos familiares, concientizar a las personas, a los padres, a las familias, a los responsables, de que hay que estar atentos, que hay que escuchar, ¿no? Y como hablábamos al Hay que principio, a veces observar también hay que observar cambios y de hay que conductas, de buscar actitudes. cambios de conducta, acciones que se repiten, ¿verdad? Verbalizaciones. Hay que estar atento a eso, ¿no? Porque pasa y, bueno, lamentablemente viene pasando con más frecuencia en nuestros niños y adolescentes y jóvenes también. ¿Cuál es la causa más reiterada de ese desequilibrio emocional que llega al pensar en la autoeliminación? Porque antes, hace algunas décadas atrás, hablar de suicidio era tabú. O no se Sí, podía porque decían que podía generar suicidios en cadena. Hoy por hoy cambió el discurso y se tiene que hablar, se tiene que retirar el velo y se tiene que advertir y darle información a la gente para que sepa cómo ponerle un basta o ponerle freno. ¿Está bueno sí, sí. hablar? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo tenemos que hablar? Después de un suicidio reciente, ¿tenemos que mantenernos en silencio o tenemos que hablar? Porque decís, no hables porque aquellos van a sentir culpas y se van a sentir mal y van a buscar a los responsables y qué hubiese pasado si hubiese hecho tal cosa y tal otra. Mirá, yo creo que siempre, en la psicología siempre tenemos formas de tramitar lo que nos pasa, ¿no? Y una forma privilegiada de expresar nuestras emociones, lo que nos pasa, es hablar, ¿no? Poder expresar a través de la palabra, el discurso, y los psicólogos trabajamos con el discurso, es nuestra materia prima, ¿verdad? Entonces, todos los seres humanos necesitamos expresarnos de alguna manera, llorando, hablando, riendo, ¿no? Entonces, el hablar, el poder poner en palabras es importante. Ahora, también es importante el tener, ¿no?, esos yo auxiliares, esas otras personas que reciban ese mensaje. Entonces, lo que te puedo decir de mi experiencia es eso, que ¿cuál es un problema, una cosa que es
se repite mucho es: nadie me escucha, nadie me quiere, ¿no? ¿Ah? Entonces, esas categorías absolutas del nadie, nunca, todo está mal, ¿ah? Son categorías peligrosas en una persona, ¿verdad? ¿Ah? Y es una especie, yo siempre digo, de alienación del propio yo. La depresión es una alienación del propio yo, porque estoy viviendo de una manera que no quiero, que no me gusta. Cuando uno le pregunta a una persona, muchas veces, ¿te querías suicidar? No, no, yo no quiero morirme, quiero vivir de otra manera, ¿no? Entonces, cuando el paciente puede verbalizar eso, ahí es donde nosotros nos agarramos de una pequeña ramita y decir, vamos, a ver, entonces, ¿cómo querés vivir? ¿Qué es lo que querés para ti? ¿No? Entonces, creo que eso, ¿no? La desesperanza, la percepción de que no hay posibilidades de superación de una situación, creo que y que muchas veces el trabajo es con la persona ir viendo que sí hay posibilidades, que hay otras maneras de vivir la realidad, otras maneras de verse a sí mismo, mucho más saludables, mucho más positivas y mucho más reales. Hay una salida, reales. Hay otro camino. Sí, sí, sí. Hay alternativas. Hay alternativas, sin duda, sin duda. Y nuestro trabajo tiene mucho que ver con eso, ¿no? Darío, antes de despedirnos, un mensaje sobre el tema que estábamos abordando hoy, sobre salud mental, sobre prevención del suicidio, sobre el funcionamiento ejemplar del dispositivo que funciona aquí a nivel departamental. Y una frase que está por ahí, que también fue algo que se habló mucho en el Día Mundial de Prevención del Suicidio, en el Día Nacional, que fue el 17 de julio, y el Día Mundial, que fue el 10 de septiembre, es esto de menos prejuicios y más empatía. La palabra empatía está mal utilizada, ¿no? Y ahora es moda. Todo el mundo dice, ay, tenés que ser más empático. Ay, calzate el zapato del otro. Un segundo. Sí, pero ¿sabés lo que pasa, Margarita? Que sí, antes de llegar al zapato del otro, empatía viene de un término alemán que se llama Einfühlung, que tiene que ver con estar en mis zapatos. Yo tengo que conocerme, tener una buena convivencia, un buen concepto de mi persona, ¿no? Quererme, amarme, respetarme. Tener paz interior, tener objetivos, tener afecto y dar afecto. Entonces, cuando una persona realmente puede verse, puede tener esa empatía consigo mismo también, amigable consigo mismo, seguramente va a poder ser empático con el otro. Por eso es importante el autocuidado, no el egoísmo, el autocuidado, el cuidarse, y preservar en nuestro día a día, que también a veces es algo que hablamos con los pacientes, ¿no? ¿Por qué nos bañamos todos los días? Y a veces se ríen, para tener salud. Y bueno, la salud mental es también una tarea diaria, ¿no? De mentalizarme, de colocar mi pensamiento, mi atención, mi foco en lo que está pasando en el presente. El pasado tiene que servir para aprenderme como experiencia, pero no puedo vivir en el pasado. Y el futuro va a venir. Ahora, depende mucho de cuánto yo trabaje, cuánto me esfuerce, cuánto me cuide en este presente. Bien. En este presente. Así que eso me parece fundamental. Un fuerte abrazo, Darío Chapa. Muchísimas gracias por estos minutos. Aprendimos tanto. Bueno, Margarita, como siempre, un gusto hablar contigo y con toda la audiencia. Así que muchas gracias por este espacio. Feliz fin de semana. Hasta pronto. Estuvimos charlando con el psicólogo Darío Chapa sobre salud mental. Pausa y volvemos.